Ayer, al leer por estos micrófonos la crónica de la primera sesión del Parlamento español, nos parecía algo casi increíble. Estas que van a ser las Cortes Constituyentes encargadas de enterrar los últimos restos del franquismo, se abrían bajo el signo de la reconciliación nacional. Y en la presidencia del hemiciclo, dos comunistas, nuestra presidente Dolores Ibárruri y nuestro gran poeta Rafael Alberti. Una y otro, incansables artífices de la reconciliación entre los españoles. En este momento histórico, la dirección del Partido Comunista de España ha decidido que Radio España Independiente suspenda sus emisiones por considerar cumplida su misión. Con ello, al cancelar ese último vestigio de una clandestinidad que nunca hemos deseado, que nos fue impuesta por la dictadura fascista, el Partido Comunista de España da, por si hiciera aún falta, una nueva prueba concluyente de su voluntad de atenerse al juego democrático en igualdad de condiciones con los demás partidos. Y ahora, estimados oyentes de la Pirenaica, permitidme, a manera de despedida, unas sencillas y sentidas palabras. Hace 36 años, por estos días precisamente, surgía en el éter una voz española e independiente, una voz que llevaba una luz de esperanza a la patria atormentada. No hace falta que os recuerde, tantos lo habéis padecido, que era la interminable noche franquista de los fusilamientos, de las torturas, de la iniquidad erigida en norma de gobierno. Estas 108.300 emisiones que hoy totalizamos componen una especie de episodios nacionales de la resistencia española al franquismo, una antología de la lucha de nuestro pueblo por conquistar la democracia que hoy alborea. Y en la hora de la despedida, queremos expresar nuestro agradecimiento a todos los que con su ayuda desinteresada lo han hecho posible. A los miles de colaboradores anónimos que con sus crónicas han difundido la verdad de lo que pasaba en España. A los camaradas que desde la cárcel de Burgos, dejándose la vista y arriesgando mucho en el empeño, aseguraron durante 8 años la emisión semanal Antena de Burgos, caso sin parangón en la historia de las emisoras clandestinas antifascistas que en el mundo han sido. Adiós, amigos. Pedro Aldamiz os da un fuerte abrazo a través del éter. Pero antes de llegar a este punto final, habían pasado muchas cosas. En junio de 1941, casi 2 años después de iniciada la Segunda Guerra Mundial, el sorprendente pacto de no agresión germano-soviético salta por los aires. Varias divisiones de la Wehrmacht atraviesan sin previa declaración de guerra las fronteras de la Unión Soviética por numerosos puntos, desde el Ártico hasta el Mar Negro. Es la Operación Barbarroja. Son 3 ejércitos, el del norte marchando hacia Leningrado, el del centro contra Moscú y el del sur camino de Stalingrado. Casi 3 millones de soldados alemanes aniquilan o hacen prisioneros a otros casi 3 millones de soviéticos en apenas 3 meses. Bueno, yo me llamo Irene Falcón, soy periodista, militante del Partido Comunista de España desde nada menos que desde 1932. Yo me encontraba en la Unión Soviética exiliada, como tantos comunistas españoles y no comunistas, en 1941, cuando la Unión Soviética fue agredida por las tropas hitlerianas. Y recuerdo aquellos momentos con verdadera emoción porque de verdad que eran difíciles. Moscú ya se encontraba en situación bastante peligrosa y todos tratábamos de ayudar, a ver cómo podíamos ayudar a los soviéticos a defenderse de una agresión tan criminal. Hasta entonces, la guerra de las ondas contra el nazismo la han sostenido la BBC de Londres y Radio Moscú. Ambas tienen emisiones en castellano. Pero un mes justo después de la ofensiva relámpago contra la Unión Soviética, la Cominter,
la Internacional Comunista, decide proporcionar emisoras propias a los partidos comunistas de los países de la Europa ocupada y por extensión al PCE, para que desde fuera puedan hacer llegar su voz a los compatriotas sojuzgados. Un mes o así después de haber sido agredida la Unión Soviética, el secretario general de la Internacional Comunista, Jorge Dimitrov, un hombre conocido, famoso en el mundo entero por su valor, por su capacidad, su dignidad, que en el proceso, como ustedes recordarán, de Leipzig, donde se le acusaba de haber sido el promotor del incendio del Reichstag, él solo derrotó a Goebbels, él derrotó a Göring, él derrotó a todo el aparato de propaganda de la Alemania hitleriana y venció y tuvo que ser puesto en libertad. Él estaba en Moscú y era el secretario general de la Internacional Comunista y reunió a los dirigentes comunistas que había exiliados en la URSS, que eran muchos entonces, porque tantos países habían sido ya ocupados por los hitlerianos, y a los colaboradores, y dijo sencillamente: bueno, compañeros, ahora tenemos que cambiar de trabajo, tenemos que hacer otra cosa, vamos a hacer propaganda a través de la radio. Y así nació, en ese mes, un mes después de la agresión alemana, como he dicho, a la Unión Soviética, nació Radio España Independiente. Radio España Independiente, popularmente conocida como La Pirenaica, que emite en castellano, primero desde Moscú y más tarde desde Bucarest, se convertirá en un mito de la resistencia al franquismo. Radio España Independiente se creó, se fundó en el contexto de la solidaridad de los partidos comunistas, del Comintern y Cominform, para ayudar a los países que estaban sometidos al fascismo, como era España al acabar la Guerra Civil. Se creó en la Unión Soviética, aunque llevaba el lema Estación Pirenaica, que era un lema muy relevante porque nos daba la ilusión, los que no sabíamos que éramos la inmensa mayoría, que no sabíamos dónde emitía, parecía que estaba emitiendo desde los Pirineos, aparentemente, ¿no? Incluso se decía que estaba en Toulouse, fíjense, esa mitología. Hoy ya sabemos, y se supo más tarde, que estaba ubicada en Europa del Este. En fin, fue un poco itinerante, pero emitió siempre desde Europa Oriental. Había un equipo, como he dicho, que no era un equipo de profesionales de radio, no podía serlo. Alguno tenía alguna experiencia. Yo misma, pues no, tenía experiencia ¿de qué? De trabajo de masas, de trabajo como periodista, pero no de radio. Sin embargo, eso no fue un obstáculo. Todos nos propusimos con ilusión, con esfuerzo, realizar aquella labor maravillosa. Sustituí a una compañera que tenía que acompañar al último grupo de niños evacuados a Moscú, mejor dicho a la URSS, y emprendí el viaje, llegando a Leningrado el 5 de diciembre del 38. Allí hasta el año 40 después del curso del 41, estuve 2 o 3 años de maestra en una casa de niños, enseñando español. Por mis condiciones culturales y por mis conocimientos, pues podía haber desempeñado ese cargo. Pero en el verano del 41 me avisaron para cambiar de trabajo, y el trabajo era luego ir a Radio España Independiente, que casi después al empezar la guerra, inmediatamente casi se fundó. Directora de este equipo, que se formó rápidamente, era Dolores Ibarruri, y ella misma propuso llamarla Estación Pirenaica. Es decir, situábamos a la estación Radio España Independiente en los Pirineos. ¿Quién mejor que Pasionaria para este puesto? Era recuperar la tribuna donde durante 3 años ha estado conmocionando al pueblo español en armas, a la opinión antifascista mundial, a las mujeres, en fin, el que ha conocido, ha oído esa voz morada de Dolores Ibarruri, esa capacidad de convicción, de movilización, comprende que hay nadie mejor para en un momento tan crítico como el del año 41 y los años que siguieron, nadie mejor que Dolores Ibarruri, Pasionaria, que además de su espléndida voz, algo vital en la radio, además de su espléndida voz, tiene una gran capacidad política, una gran sagacidad y un gran instinto de movilización. Hace 35 años, toda una vida, en el verano de
1936 yo vine aquí a París, a este París de la gran revolución, al París de la comuna y de las grandes luchas obreras y de la democracia. Dolores montó una nueva sección, una sección porque era independiente, una radio que se llamaba, que ella misma llamó, de la Virgen del Pilar, para hablar a los católicos de España, hablarles con un lenguaje que solamente ella podía, que dominaba maravillosamente, puesto que ella en su juventud había sido una católica y activa, y cómo sería el impacto que Radio Vaticano anunció que, por favor, que la emisora La Virgen del Pilar no tiene nada que ver con nosotros. La REI funciona durante casi 12 años en Moscú. Su primer director es Enrique Castro Delgado. Hoy entonces nos podría extrañar que hubiese sido nombrado Enrique Castro para el primer director de la Pirenaica, pero en esa fecha no. Enrique Castro tenía a sus espaldas la fundación del V Regimiento, la participación en la defensa de Madrid, fue luego subcomisario del Comisariado General, ha participado en la estrategia de una serie de batallas, ha trabajado en el periodismo también, trabajó conmigo en una época del mundo obrero, es decir, un hombre que reunía una serie de condiciones para dirigir Radio España Independiente. Lo que pasó después nadie lo podía prever, seguramente ni él mismo en esos años. El enfrentamiento de Castro con la cúpula del partido provoca su cese como director de la Pirenaica. A Castro Delgado le sustituye en la dirección de la radio Julio Mateu, un militante de mejores intenciones que capacidades. Julio Mateu era, a mi juicio, lo que se dice una gran persona. Una gran persona no significa siempre un gran periodista. Pero tenía vocación, tenía dedicación, tenía abnegación, y eso pues le facilitaba el que desempeñase una función para la que yo creo que no estaba capacitado en demasía. Pero la cumplió con eficacia, la cumplió con, como hemos dicho antes, con sacrificio incluso de horas, etcétera, porque era un hombre muy entregado a eso que se llamaba entonces solemnemente al partido, y cumplía esa función pues como un miembro del partido. Entretanto, los alemanes se han apoderado de Bielorrusia, Ucrania y los países bálticos. Su avance tiene 3 direcciones muy claras: Leningrado, Moscú y Kiev. Por las ciudades y campos quemados, por las torturas, violencias y ultrajes sobre mi pueblo, por la muerte de nuestros hijos, juro vengarme del enemigo de una manera incesante e implacable. Así dicen los heroicos guerrilleros de Bielorrusia al incorporarse a la lucha contra el agresor de su patria. Las dificultades materiales también eran grandes, es que Moscú estaba en situación de guerra. Los antiaéreos estaban todo el día armando un escándalo tremendo, y nosotros refugiados en se había improvisado un estudio subterráneo para poder emitir desde allí, pero nosotros oíamos los antiaéreos y teníamos miedo de que también se oían en España, aunque los técnicos decían que no, y yo creo que no. Cuando las tropas alemanas están casi a la vista de Moscú, la REI desplaza sus instalaciones a Ufá, en la República Soviética de Basquiria. Bueno, un país totalmente desconocido para nosotros. Se encuentra en los aledaños de los montes Urales, que es donde se da la mano Europa y Asia. O sea que fijaros lo lejos que fuimos a parar. El traslado a Basquiria fue un cambio de clima feroz, porque allí llegamos a aguantar hasta más de 50 grados. Y salíamos del trabajo por la noche de madrugada, y recuerdo que una ocasión pues iba yo ya camino del sitio donde dormíamos, del alojamiento, y de repente un hombre se acerca a un montón de nieve y me empezó a frotar la cara. La primera reacción fue de enfadarme, pero luego fue de darle las gracias, porque es que se me estaba helando los carrillos, y allí no te preguntan, cogen la nieve y te frotan para evitar que te hieles. Teníamos que sufrir a veces temperaturas de 50 bajo cero, cosa que jamás habíamos vivido. Y claro, como estábamos en plena guerra, pues había dificultades para todo, la luz se apagaba constantemente cuando había peligro
de ataques aéreos, teníamos que trabajar con velas, teníamos que trabajar de cualquier manera, y cuando regresamos a casa a veces a las 4 de la mañana, entre murallas de nieve cortadas a pico para que la gente pudiera pasar, pero esas murallas llegaban hasta el primer piso de las casas. La Pirenaica lucha denodadamente para elevar la moral de los comunistas españoles ante la grave situación militar de la URSS que los partes de guerra tratan inútilmente de disimular. Yo entré a trabajar en Radio España Independiente en agosto del año 1943 y terminé en el año 1968. He estado pues casi 25 años en esa emisora trabajando por y para la libertad de España, en momentos muy difíciles, en momentos en que parecía que la dictadura de Franco no iba a terminar nunca, en momentos en que Hitler avanzaba por toda Europa e invadía la Unión Soviética y Europa era una mancha parda, eso sí, ribeteada de grandes y profundos movimientos guerrilleros. Durante la mayor parte de los años 40, la Pirenaica se dedica sobre todo a exaltar y apoyar verbalmente las acciones guerrilleras contra la dictadura franquista y a divulgar cualquier noticia del interior que sirva para desacreditar al régimen. Mira mi brazo partido por una bala de un fusil, en un combate sostenido frente a la Guardia Civil. Día a día, ante la rabia y la impotencia del régimen franquista, crece y se extiende el movimiento guerrillero, multiplicando constantemente sus acciones. A degüello con las contrapartidas. Como perros rabiosos que no se resignan a perecer, Franco y Falange han desatado una ola de crímenes y salvajadas que no tienen nada que envidiar a las realizadas por Hitler. Guardias civiles, negaos a participar en las brigadillas, en las batidas y en la represión, si no queréis comparecer ante los tribunales del pueblo. Mañana será tarde, hoy aún hay tiempo. La radio falangista, en su emisión del día 25, ha contestado al comentario que nuestra emisora Radio España Independiente ha transmitido del artículo de Antonio Mije, donde se criticaba la actuación del gobierno republicano en el exilio que preside el señor Albornoz. En aquella época ya sabíamos que nuestra voz se oía en España. Habíamos recibido periódicos de guerrilleros escritos a mano de España, en los cuales se reproducía íntegramente nuestros artículos. Y aquello fue la alegría que se puede uno imaginar, extraordinaria, saber que eso que nosotros estábamos emitiendo llegaba a España, se reproducía y se conocía. Yo sé que Radio España Independiente se escuchaba mucho y bien en Francia. Tengo ecos de ello, no directamente, pero sí indirectamente, porque incluso en la época de la guerrilla, en la prensa clandestina que hacíamos en Francia en ese momento, se recogían muchos ecos de las emisiones de Radio España Independiente. Pues la Radio Libre Pirenaica, Estación Pirenaica, la Radio Libre Independiente. Las primeras noticias que yo tengo son en la década de los 40 al final, en la que estábamos entregados, yo era teniente de la Guardia Civil, y estábamos entregados a la persecución de lo que entonces llamábamos huidos o bandoleros, y después se han llamado maquis. Nosotros perseguíamos a los bandoleros y todas las noches la Radio Libre Pirenaica solía decir bastantes noticias que, como norma general, no he oído ninguna que fuera verdad. No es pasión, hablo totalmente con una objetividad grande, pero comprendo que quizá cumpliría la función que tenía que cumplir. Pero la realidad es que lo que decía era mentira. Las protestas y las manifestaciones, algunas manifestaciones no muy declaradas así, del 1 de mayo ya en Villa de Don Fadrique, donde se juntaban 60 o 70 trabajadores que se paseaban por la calle como prueba ya de manifestación, y que la Guardia Civil era consciente de ello. Bueno,
el mundo obrero, que se les pasaba algunos números de la Guardia Civil y se lo leían. No doy los nombres porque todavía estarán en activo y no quisiera yo complicarles la vida, pero bueno, luego fueron ascendiendo y los trasladaron, pero se llevaron la opinión de Villa don Fadrique bastante buena, porque no fueron capaces tampoco de intervenir para investigar, para ver quién eran los delincuentes, como llamaban en aquella época. Un hecho de los que puedo relatar de la época del 48 o 47, no recuerdo exactamente, fue cuando la Guardia Civil preparaba, de acuerdo con el Ejército, una operación muy importante contra los guerrilleros de Levante. En esa ocasión, nosotros, que interceptábamos todas las comunicaciones de la Guardia Civil y las descifrábamos, tuvimos conocimiento de que se preparaba una operación muy decisiva contra los guerrilleros de Levante. Y al saberlo, por la Pirenaica advertimos a esos guerrilleros de lo que se estaba preparando. El resultado fue que la Guardia Civil y el Ejército tuvieron que desmontar esa operación. Camaradas caídos en la lucha, que disteis vuestra sangre por la libertad, os juramos volver a nuestra España para vengar la afrenta de la humanidad. En el pueblo de Pollales del Hoyo, Ávila, reside un falangista muy destacado por sus crímenes en Arenas de San Pedro. Nuestros bravos guerrilleros se presentaron en el pueblo disfrazados con uniformes de Guardia Civil, uno de ellos de capitán. Relevaron a la pareja de servicio, se llevaron al monte al bandido falangista, que fue pasado por las armas. Ante la imposibilidad de hacer frente a la lucha guerrillera, los verdugos franquistas se dedican a perseguir ferozmente a los campesinos indefensos. En nuestra maldición. Se oía con facilidad, todavía no había las interferencias que se pusieron después, y se oía bastante bien, esta es la realidad. Pero, ¿qué mentiras no diría que no únicamente yo, sino que otros de los que convivían conmigo en el mismo cuartel, guardias, hijos de guardias, oficiales, tuvieron, como yo al mío, que prohibirle por prescripción facultativa que oyeran la radio libre pirenaica, porque los chicos, al oír las barbaridades que nos atribuían que habíamos hecho los guardias civiles, los chicos que sabían que era mentira, puesto que cuando yo estaba con mi hijo resulta que yo estaba apaleando a unos pobrecitos por las afueras, pues mi hijo se subía por las paredes y, como norma general, no únicamente al mío, que le dieron varios ataques por la noche, sino a otros hijos del cuerpo les pasó lo mismo. Entonces tuvo que decirnos el médico, a quien se le preguntó la posible influencia que pudiera tener, que por ningún concepto siguieran oyendo esa radio. Llamadla azul, que es llamarla 2 veces española, porque azul es todo lo que tiene nervio auténticamente nacional. Los soldados españoles de la División Azul son otro de los objetivos de la Pirenaica. Dolores escribió una serie de artículos sobre la División Azul. La División Azul, que eran españoles y que realmente pasaron mucho frío en la Unión Soviética y, bueno, lo pasaron bastante mal y no se realizó el sueño que ellos llevaban de desfilar por la Plaza Roja. Al contrario, estaban sitiados entre los hielos y se encontraban muy mal, muy mal. Amigos radioyentes de España y América, ustedes conocen ya las últimas informaciones dadas por Radio Moscú sobre las 10.000 bajas sufridas por la División Azul en Nóvgorod, frente soviético alemán. Las vidas rotas de hambre, soldados que ven helarse sus pies y manos, que tienen que ser amputadas para salvar la vida de la gangrena. Eso no importa a los dirigentes falangistas. No les interesaba más que el poder, y los cobardes, para disputárselo a quienes les impiden llegar a él, buscan la macabra plataforma del sacrificio de los más ingenuos
para uparse sobre montones de cadáveres y destacar sus viles figuras de aves de presa sobre los contornos de la patria. Las cosas van a cambiar con la victoria soviética de Stalingrado. Allí perecen más de 150.000 alemanes y son hechos prisioneros otros tantos, con el mariscal von Paulus y 12 de sus generales al frente. La Rey ya había regresado a Moscú. De Basquiria regresamos a Moscú ya en el año 43 y proseguimos el trabajo lo mismo. Proseguimos el trabajo que cada vez era más rico porque cada vez teníamos más información del país. Ya recibíamos cartas donde se comentaban nuestras emisiones, se nos pedía que habláramos de esto, de lo otro, o que no habláramos de tal o cual cosa. Tras la breve etapa de Julio Mateu como responsable de la Pirenaica, le sustituye alguien que sí tiene una experiencia profesional previa. Se llama Jacinto Barrio. Se inicia la guerra, me incorporo al frente. Yo era un joven socialista de una familia socialista de izquierdas y, lógicamente, no hice más que lo que me correspondía hacer. Defender la República y defenderla con las armas en la mano. Entre otras unidades, después de pasar por la columna de Mangada en Navalperal de Pinares y en otros sitios, en la defensa del Parque del Oeste, paso al batallón alpino, donde me hacen cargo de una emisora, que fue la primera emisora en la que trabajé en mi vida. Era una emisora de frente. Tenía que enlazar los frentes de Guadarrama. Llegados a Moscú, estuve un periodo estudiando en la Escuela Política Leninista de Moscú y en esa situación nos sorprende otra vez otro golpe. Esta vez fue el ataque hitleriano a la URSS el 22 de junio de 1941. Aquella misma noche me incorporé de nuevo a una unidad militar y empecé a hacer la guerra juntamente con el ejército soviético. En 1945 regresamos a Moscú. La situación era muy difícil. Yo pude incorporarme a Radio Moscú en calidad de locutor de Radio Moscú. Es entonces cuando se me plantea el que pase a trabajar con la experiencia que tengo de radio, que pase a trabajar a la Pirenaica. Hay que decir que yo apenas si conocía la existencia de la emisora Pirenaica. Lo único que, claro, pues era un trabajo que a mí me satisfacía porque yo podía hacerlo. El lenguaje de la Pirenaica es duro, descarnado y agresivo. Aquí, Radio España Independiente, Estación Pirenaica. Continuamos la transmisión de nombres de elementos falangistas más destacados por sus crímenes contra el pueblo. Son todos ellos asesinos, torturadores o confidentes que figuran en las listas que obran en poder del movimiento de resistencia. Recordar estos nombres. Militar sin honor, que actuó como fiscal en varios consejos de guerra contra patriotas del movimiento de resistencia. No hace mucho participó en un consejo de guerra en La Coruña, condenando a patriotas a monstruosas condenas. Guardia Civil de la Comandancia de La Coruña, condecorado recientemente por el verdugo mayor Franco por su crueldad en la represión contra los antifranquistas gallegos. Españoles, fuera Franco y Falange del poder, por una España libre y democrática. ¡Viva la República! La emisora desempeñaba un papel enorme de ayuda a los camaradas que luchaban contra el régimen franquista, que estaban en las cárceles, que eran víctimas de la represión
en aquel periodo, una represión todavía muy cruda, y realmente yo acogí aquella tarea como continuación de la lucha que había tenido en España. Para mí, yo nadaba en aquel medio como pez en el agua. Y claro, no es casual que se imprimiera cierto sello a la Pirenaica, que hoy, visto desde lejos, puede parecer un sello duro, pero la realidad es que era muy dura la situación de nuestros camaradas en el interior del país. Nos llamarán a todos, tú y yo, nos tornaremos en tornos de cristal ante la muerte, y te expondrán, nos expondremos todos a ser trizados. Tas por una bala. Bien lo sabéis, vendrán por ti, por mí, por todos y también por ti. Aquí no se salva ni Dios, lo asesinaron. Del otro lado, cuando directa o indirectamente los portavoces del régimen polemicen con la emisora, tampoco se quedarán cortos. Transmite Radio Nacional de España. Atención, emisoras. Atención. Brindamos esta fórmula sencilla, como todas las eficaces, a los que se impresionan con lo que ha dicho Fulánez o Mengánez, la Radio A o el periódico B con respecto a España. No hay que amedrentarse, mis buenos amigos. Esa propaganda inicua de prensas y radios extranjeras, pagada con lo robado por los vencidos en nuestra cruzada, es otra clase de guerra con el mismo objetivo de las guerras militares. Don Inda, el gordinflón socialista español, sobre cuya conciencia pesan tantos crímenes, ha hablado hace unos días desde una radio francesa exponiendo las excelencias de una fórmula de su invención para derribar el régimen español. Esa ridícula declamación de sus deseos, de que la tierra española cubra sus despojos, no nos conmueve. Para los huesos del que piensa ofrecer la patria al extranjero, cualquier muladar es bueno. ¿Qué ofrece este miserable, que tiene la misma contextura moral de esos monstruos que trafican con su mujer y con sus propias hijas? España, distinguido histrión, es libre y soberana desde que se quitó de encima la carcoma de los de tu calaña. Las dificultades para conseguir información fidedigna son casi insuperables y la posibilidad de contrastar tal información del todo nula. He de decir que había una redacción central que dirigía Palmiro Togliatti y en la que Dolores Ibarruri era una de las grandes personalidades que dirigían también las emisiones. Y en ese sentido, pues la redacción central suministraba, me estoy refiriendo al año 43, 44, 45, antes de la guerra, antes de acabar la guerra mundial, que después las cosas cambiaron muchísimo. Entonces la redacción central nos proporcionaba unas hojas de información especialmente sobre la lucha de los pueblos oprimidos por el nazismo y de las cuestiones políticas más candentes de aquel momento, de la lucha guerrillera, etcétera, etcétera. Todo esto lo comentábamos, pero aún estábamos un poco lejos de conocer el día a día de España. Información, pues no había en aquellos momentos. Se pueden ustedes imaginar que era imposible tener información. La información la buscábamos a través de las escuchas, Radio Nacional de España, escuchábamos la BBC, la Radio París y otras emisoras que emitían en español. Todo eso nos servía de orientación. Y después la experiencia de cada uno. La experiencia, eran dirigentes y cada uno tenía su experiencia de cómo se producían los acontecimientos. Hacía falta tener mucha inventiva, mucha imaginación, porque realmente los elementos de que disponíamos en relación con el país eran muy pocos. Y había que hacer 4 bloques de 20 minutos de cinta magnética. Y claro, eso había que rellenarlo. ¿De qué otros materiales disponíamos de información? Entonces, solamente de la TAS, de España, además de la escucha de Radio Nacional de España, llegaba el ABC y iba destinado exclusivamente a la camarada Dolores. Y yo lo recibía. Y a mi derecha tenía una caja fuerte
y se encerraba en esa caja fuerte, porque eso era un material corrosivo, que no podía leerlo nadie. Podía leerlo Dolores Ibárruri, podía leerlo la dirección máxima del partido, pero no era un material del cual pudieran alimentarse la migración española ni gente soviética que no tenía nada que ver con nuestros asuntos. Sin embargo, dado el carácter propagandístico y de trinchera que caracteriza a la Pirenaica de la primera época, estas carencias apenas se importan. Cierta o no cierta, exagerado o no, cualquier prizna informativa del interior que llega casi milagrosamente a la redacción sale tal cual al aire. Todo lo que pudiera tener relación con España era para nosotros un tesoro. Cualquier cosa. Sucedía, había habido un tumulto en las Cibeles, pues está claro que ese tumulto era por algún motivo. Era descontento contra el régimen de Franco, y si no era así exactamente, pues para nosotros tenía que serlo. La radio pirenaica, como se le llamaba en el argot local y coloquial de la calle, era una presencia radiofónica, insistente, cotidiana, que suscitaba muchos comentarios y, por supuesto, muchas críticas. La primera parte de esa emisión, que duró tantos años, era evidentemente una, podríamos decir, dosis de propaganda y de intoxicación muy fuerte, que estaba llevada con una gran exageración, como todas las campañas de esa clase, y en la que había muchas veces informaciones totalmente falsas, exageradas y hasta un poco ridículas. Recuerdo una vez que se habló mucho, por ejemplo, de la fabricación secreta que hacía España del arma atómica, con unas patentes alemanas en Portugalete, donde yo he nacido, por cierto. Y esto produjo grandes carcajadas, porque realmente no había en Portugalete, yo creo que ni siquiera un lugar que tuviera sitio para hacer una nave, para fabricar un artilugio de esa naturaleza. Combate de los guerrilleros en Campedo. 4 guerrilleros libraron un combate que duró 3 días contra 4.000 guardias portugueses y 5.000 guardias civiles franquistas. Algunas veces nos decían, sobre todo en la primera época de la Rey, que exagerábamos un poco. La verdad es que nosotros mismos, como teníamos muchas dificultades de información y teníamos que contrarrestar la situación y la política franquista, pues quizá hayamos pecado un poco de exageración. Yo tenía verdadera curiosidad por saber quién sería quien le informaba a la radio de lo que ocurría, que aunque estuviese tergiversado, siempre tenía alguna base. Había ocurrido algo, aunque luego lo aumentasen o lo modificasen. Era muy difícil que se fuese siempre riguroso en cuanto a los datos. A veces se mandaban exageraciones, se decía que había una manifestación en la calle Pelayo con 10.000 personas y eran 500, ¿no? Pero estas eran cosas que ahora me parece que viéndolas a la distancia se pueden entender perfectamente. Por supuesto era radio del partido, porque era una radio militante, una radio cuya información era una información sesgada, porque era de partido claramente. Propaganda, en ese aspecto no es homologable a la BBC o Radio París, que eran muy escuchadas también, sobre todo Radio París más que la BBC, porque daba mucha información sobre la España, las luchas antifranquistas, sobre la resistencia, pero claro está, la BBC o Radio París se nutrían de noticias de las agencias occidentales, la France Press, la Reuters, etcétera, y eran más objetivas o por lo menos no tenían ese sesgamiento propagandístico tan fuerte que tenía como radio militante que era Radio España Independiente. Acabada la guerra, comenzaron a llegarnos, en primer lugar comenzamos a tener mucho más espacio. Ya no nos repartíamos media hora como con las 12 emisiones correspondientes a cada uno de los países ocupados, sino que como los países se fueron liberando antes que nosotros, pues todo ese tiempo nos fue pasando a Radio España Independiente y se fue ampliando. Por eso lo que decía, que empezábamos a emitir a las 8 horas española y terminábamos, a la punta de la noche. Finalizada la Guerra Mundial, los antiguos aliados contra el nazismo van pronto a enfrentarse duramente. Es la Guerra Fría entre americanos y soviéticos. USA y URSS se reparten ahora el mundo en zonas de influencia. Ambas superpotencias se temen y por eso la guerra caliente no estallará. Pero los americanos han encontrado en el probado anticomunismo del régimen de Franco un aliado barato y agradecido. Franco no va a caer como los comunistas y otros demócratas esperaban. El PCE cambia entonces paulatinamente de táctica y de tono. La lucha armada, que a trancas y barrancas se sostiene en el interior,
va a ser sustituida por la infiltración en las organizaciones de base del régimen, por las protestas pacíficas y los movimientos huelguísticos. La nueva casa sindical, con sus 18 plantas, ha venido a dar nueva fisonomía al viejo y madrileño Paseo del Prado. Su Excelencia el Generalísimo acude a presidir la inauguración. El impulsor de este cambio de actitud por lo que se refiere a la radio y el alma de la Pirenaica durante más de 30 años va a ser un vasco de Mundaca, Ramón Mendezona, que utilizará el seudónimo de Pedro Aldamiz. Mendezona también tiene cierta experiencia profesional previa. Se acercaban los momentos, no diré álgidos, sino los momentos tensos de la defensa de Madrid. Y decidimos hacer unos documentales, defender Madrid. Y fue ahí donde, por vez primera, presté mi voz, mi concurso a esos documentales que los dirigió Rafael Gil. Y fue precisamente Rafael Gil quien me dijo que, hombre, que tenía una voz de locutor que valía para la radio, etcétera. Madrid se prepara a defenderse de la barbarie fascista. Todos, como un solo camarada, defienden Madrid con su trabajo y esfuerzo personal. Los parapetos, favorecidos con sus sacos terreros, serán barreras infranqueables para las turbas mercenarias. Yo conocía a Mendezona desde Radio Moscú, donde desarrollaba una actividad enorme, un gran locutor, con una voz preciosa, un hombre capaz de hacer todo. Muchas veces le ha llamado yo el hombre orquesta. Un hombre que enseguida aprendió el ruso y traducía, tenía incluso alguna iniciativa periodística, escribía algunas cosas y sobre todo era un locutor formidable, un animador enorme y un organizador eficiente. Luego, pues me ha tocado trabajar en Radio Moscú, después ya en el exilio, 12 años, todo el periodo de la Guerra Patria contra los hitlerianos. Un día, cuál sería mi sorpresa, me llama Fernando Claudín a la habitación que tenía en el Hotel Lux, en la calle Gorki de Moscú, y me dice que si quiero ir a trabajar en Radio España Independiente, la estación Pirenaica. Como siempre, contesté que yo estaba a la disposición del partido y que donde me mandaran, pues que allí iba. Pero ya el trabajo de Radio España Independiente era otra cosa, eso nos acercaba más a España, nos daba otro aliciente. Y bueno, pues acepté con gusto, empecé a trabajar en la Pirenaica, atravesé los Pirineos. Todavía había que luchar con muchas dificultades para conseguir información. Los periódicos llegaban una vez al mes en un saco y había que ahí estar trabajando enormemente. Claro, la radio se basa fundamentalmente en noticias frescas del último momento, ¿no? Y era muy difícil trabajar. Recibíamos una revista o un periódico que se llamaba España o algo así de México.
Y teníamos también, pero eso debió ser más adelante ya, recibíamos también Triunfo, Ínsula y otras revistas que también nos venían bien a veces, papeles de Sonarmadans, pero eso ya debió ser más adelante, que nos servían para tomar algunos materiales y también incluirlos en la, digamos, en la página cultural o en la emisión de ese carácter que también teníamos. En todo este momento se produce lo que alguien llamó el trueno de Barcelona, es decir, la gran huelga contra la elevación de las tarifas tranviarias, secundada por los estudiantes, que tuvo una gran repercusión y que demostró pues, la capacidad de lucha del pueblo español, precisamente en Cataluña, con todas sus tradiciones anteriores de lucha. Nuestra emisora recibió directamente de Barcelona, pues, a través de lo que llamábamos los canales de la resistencia, pues un reportaje muy completo de acciones. Yo creo que ningún periódico, ningún corresponsal, ni periódico extranjero pudo competir en aquel momento con la emisora, porque eran informaciones directas. Qué bonita es Barcelona, perla del Mediterráneo. El 12 de marzo reinaba un ambiente formidable en las fábricas de nuestra radio de Barcelona. Huelga general contra la carestía de la vida era la consigna. Y la Barcelona proletaria se puso en marcha hacia el centro de la ciudad. La policía recurría a sus habituales métodos de brutal represión, pero no podía detener aquella multitud enardecida. Rodeada de montañas, centinelas. Allí mismo, en la Plaza San Jaume, resonaban atronadores los gritos: subidnos el sueldo, dadnos pan, abajo los extraperlistas. El ayuntamiento, jubil de muchos extraperlistas de Falange, fue blanco de las iras de la multitud. Contra él se lanzaron trapos ardiendo empapados de gasolina. Los bomberos no pudieron intervenir ante la decidida actitud del pueblo y acabaron por hacer causa común con los manifestantes. Entonces las autoridades falangistas, furiosas, lanzaron a la policía y a las tropas, utilizando incluso tanquetas. Se produjeron choques sangrientos, fueron levantados los adoquines, los manifestantes opusieron tenaz resistencia a la policía. Qué grandeza hay en su Mientras tanto, los obreros habían formado sus piquetes de huelga que iban parando a los taxis. Otros piquetes actuaban en los tranvías, consiguiendo que los pocos que funcionaban circulasen vacíos y con los cristales rotos. En algunos sitios fueron volcados los coches, interrumpiéndose totalmente el tráfico. Rodeada de montañas, centinelas de su paz, es la flor que se engalana con la fe de Montserrat. Qué bonita es Barcelona, qué grandeza hay en su llano, donde juntos puso Dios el trabajo y el amor, desde el mar al Tibidabo. Donde juntos puso Dios el trabajo y el amor, desde el mar al Tibidabo.